Los seres humanos son, según Aristóteles, animales políticos. En los primeros párrafos de Política, el filósofo afirma que estamos perdidos si no vivimos como parte de un grupo con un propósito común. Hasta entonces, no somos más que una bestia o un dios, guiados únicamente por impulsos como la lujuria o la glotonería. Solo al integrarnos en sociedad nos elevamos y nos civilizamos, adoptando principios superiores que trascienden los deseos básicos. Para los antiguos griegos, las cosas se definían por su propósito o utilidad, y la visión de Aristóteles sobre el Estado sigue esta lógica teleológica: existe para cumplir un fin específico. Más allá de la capacidad de hablar, lo que realmente nos distingue de los animales, argumenta Aristóteles, es nuestro sentido moral, nuestra habilidad para discernir entre lo justo y lo injusto, el bien y el mal. Por tanto, el propósito principal del Estado es moral, no solo busca garantizar la prosperidad social o económica, sino también que vivamos de manera justa. Aristóteles declara con valentía que el Estado es una creación de la naturaleza y anterior al individuo. Aunque podría parecer que la ciudad-estado existe únicamente para proteger a sus ciudadanos, su verdadero propósito es más profundo. Su objetivo es permitirles alcanzar un nivel espiritual y filosófico más elevado, sin descuidar su bienestar material. El Estado ideal no es simplemente una torre de vigilancia que previene la violencia, sino un mecanismo que fomenta activamente el desarrollo y el bienestar de sus habitantes. Esta visión ha influido profundamente en los constructores de estados a lo largo de la historia, justificando la restricción de algunas libertades personales para implementar leyes y políticas orientadas a estos fines. Aristóteles y su maestro Platón coincidían en el propósito del Estado, pero discrepaban en los métodos para alcanzarlo. Platón sostenía que la calidad del Estado dependía de la calidad de sus ciudadanos, lo que hacía necesaria una forma de ingeniería social. En su esquema, la censura, la propiedad común y el gobierno de una élite ilustrada eran esenciales, como expone en la República. Aristóteles, por otro lado, confiaba más en las personas y consideraba que las familias, o los hogares, incluyendo a los esclavos, y la propiedad privada eran los pilares de una sociedad estable. Ambos filósofos veían con escepticismo la capacidad de la democracia, con su naturaleza desordenada, para lograr los fines correctos de la sociedad. Sin embargo, la comprensión más realista de Aristóteles sobre la naturaleza humana hizo que su visión política fuera más práctica y, como resultado, más influyente en los estados y gobiernos a lo largo de los siglos. El propósito del hogar. Aristóteles afirma que el Estado, en su esencia más básica, está compuesto por hogares. Por ello, considera fundamental analizar sus elementos constitutivos. Entre las cuestiones que plantea, surge la interrogante de si es injusto poseer esclavos. Partiendo de la premisa de que las cosas se definen por su propósito, Aristóteles se pregunta, ¿podría haber personas que, por naturaleza, estén destinadas a ser esclavas? Su respuesta es afirmativa. Según él, algunas personas nacen para gobernar y otras para ser gobernadas, no como un mero capricho, sino porque es indispensable para el orden y el funcionamiento adecuado de las cosas. Si esta dualidad es evidente en todo el universo, ¿por qué no habría de manifestarse también en la sociedad? En su visión, la realidad es clara, no todos los seres humanos nacen iguales. Algunos están llamados a una vida dedicada a la política y la deliberación, mientras que otros poseen habilidades más orientadas hacia el trabajo físico que sustenta un hogar. Estas personas tienen suficiente racionalidad para desempeñar labores prácticas, pero sus capacidades no alcanzan el nivel de la abstracción. Sin embargo, Aristóteles subraya que la relación entre amo y esclavo solo puede ser funcional si ambas partes reconocen y aceptan su lugar en esta dinámica. De este modo, pueden servirse y apoyarse mutuamente con buena voluntad. Cuando esta relación se basa únicamente en la fuerza o la imposición de leyes, advierte que resulta perjudicial tanto para el amo como para el esclavo. No obstante, la defensa aristotélica de la esclavitud presenta un punto débil, no lleva su razonamiento hasta sus últimas implicaciones. Por ejemplo,
¿Qué ocurre cuando un esclavo demuestra tener la inteligencia suficiente para dirigir un hogar? Si se le brindara la oportunidad de recibir educación, sería difícil sostener que existe una barrera natural que le impida alcanzar el nivel de pensamiento, acción y expresión de un hombre libre. Sin embargo, Aristóteles era consciente de que el sistema político y social de las ciudades-estado griegas dependía de la esclavitud y no podía concebir su eliminación sin desestabilizar ese orden. En última instancia, Aristóteles establece una distinción clara entre el gobierno de un hogar y el de un estado. Mientras que el hogar debe regirse como una monarquía, reconociendo las desigualdades fundamentales entre sus miembros, el estado, por el contrario, debe estar compuesto por hombres libres e iguales. A su vez, deberá ser gobernado bajo el marco de una constitución. El propósito del Estado. En Ética a Nicómaco, Aristóteles sostiene que el propósito principal de la vida es alcanzar la felicidad, y que ésta solo puede lograrse viviendo conforme a la virtud. En consonancia con esta idea, en política sostiene que el propósito del Estado debe ser similar. Un Estado es una asociación de personas semejantes cuyo objetivo es alcanzar la mejor vida posible. Lo mejor es la felicidad, y ser feliz implica un ejercicio activo de la virtud y un uso completo de la misma. Aristóteles inicia su reflexión analizando cómo debería organizarse el Estado de la mejor manera. ¿Debería todo ser compartido en común? Aunque la idea de hacer comunes las relaciones y los hijos, como en el modelo espartano, resulta impracticable, ¿qué ocurre con la propiedad? Si bien compartir todos los bienes de manera igualitaria puede parecer deseable, va en contra de la naturaleza humana. Las personas tienen un apego profundo por la posesión y buscan prosperar a través de su propio esfuerzo. Además, una sociedad será más estable y tendrá menos conflictos si sus miembros pueden perseguir sus intereses personales sin ser forzados a compartir sus bienes. Sin embargo, Aristóteles subraya que debe incentivarse la generosidad y el acto de compartir, pues las mayores bondades hacia los demás solo son posibles cuando se cuenta con propiedad privada. Mientras Platón sostenía que un Estado sería fuerte únicamente si estuviera completamente unificado y su vida social y cultural estrictamente controlada, Aristóteles defiende lo contrario. Para él, un Estado se fortalece gracias a la pluralidad de voces e ideas. Aunque Platón condenaba lo que hoy llamamos capitalismo y la acumulación de bienes, Aristóteles los considera compatibles con la naturaleza humana, siempre que se mantengan dentro de ciertos límites. Para él, es deber del Estado legislar sobre la acumulación de riqueza y propiedad de manera que beneficie a toda la sociedad. Aristóteles adopta una postura más democrática que Platón, quien creía que el Estado debía ser gobernado por una élite de reyes filósofos. En contraste, Aristóteles promueve una perspectiva más inclusiva, toda persona que sea ciudadano debe participar activamente en los asuntos de la polis. Es importante señalar que las ciudades-estado griegas no eran democracias representativas como las actuales, sino que permitían la participación directa en el gobierno. No obstante, la ciudadanía excluía a mujeres, esclavos y extranjeros. Por último, Aristóteles abogaba por un sistema de educación estatal, argumentando que la educación era demasiado importante como para dejarla exclusivamente en manos de las familias. En este aspecto coincidía con Platón, aunque su visión era diferente. Mientras Platón concebía la educación como un medio de adoctrinamiento masivo, Aristóteles imaginaba un sistema de escuelas públicas que fomentara el desarrollo integral de los ciudadanos. La mejor forma de gobierno. Para Aristóteles, la ciencia política es el arte de comparar los distintos tipos de constituciones para determinar cuál es la más adecuada. Su objetivo no es alcanzar un sistema perfecto en el sentido platónico, sino encontrar aquel que mejor se adapte a las necesidades de una ciudad o un estado. Su idea es la de maximizar sus ventajas y reducir al mínimo sus desventajas. En su análisis, Aristóteles examina con minuciosidad los pros y contras de las monarquías, oligarquías y democracias, ilustrando sus reflexiones con ejemplos de lugares como Creta, Cartago, Esparta y otras regiones. Su enfoque innovador clasifica los sistemas de gobierno según el número de gobernantes, 1,
pocos o muchos, y distingue entre formas correctas y desviadas de cada tipo. Por ejemplo, cuando gobierna uno solo, la monarquía es la forma correcta, mientras que la tiranía representa su desviación. En el caso de pocos gobernantes, la aristocracia es el modelo adecuado, en contraste con la oligarquía, su forma desviada. Finalmente, cuando gobiernan muchos, Aristóteles considera que la politeia, o régimen mixto, es preferible a la democracia. Si bien no defendía una democracia desenfrenada, la consideraba más estable que la oligarquía. Escribió lo siguiente al respecto. Los muchos son menos corruptibles que los pocos, como ocurre con una mayor cantidad de agua, que es menos propensa a corromperse que una pequeña. Según Aristóteles, una sociedad o politeia exitosa se fundamenta en una clase media amplia, compuesta por ciudadanos con propiedades modestas y una participación activa en la administración del Estado. Para garantizar la justicia en un régimen, afirma que nadie debería gobernar más de lo que es gobernado, y todos deberían turnarse en el ejercicio del poder. Este equilibrio evita los desequilibrios que surgen en sistemas donde solo gobiernan los ricos, oligarquía, o los pobres, democracia. En el caso de la oligarquía, los ricos tienen demasiado que proteger, mientras que en la democracia, los pobres tienen demasiado poco que perder. Ambas situaciones pueden derivar en violencia y desestabilización. En cambio, la clase media actúa como un punto de equilibrio entre estos extremos. Aristóteles advierte que, si una sociedad se torna demasiado desigual económicamente, inevitablemente se produce una transición de la democracia a la oligarquía. Cuando los ricos se vuelven numerosos o las propiedades aumentan, la forma de gobierno cambia a una oligarquía o al dominio de unas pocas familias. La debilidad de la tiranía. Aristóteles señala que ninguna forma de gobierno es tan efímera como la oligarquía y la tiranía. Como señala Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, las tiranías pueden surgir de la nada con gran fuerza, pero también son extremadamente vulnerables a un colapso repentino. Esto resulta lógico, pues cualquier régimen que se sustente en la coerción acaba acumulando tensiones y enemistades que, en última instancia, pueden desembocar en una revolución. En contraste, los sistemas moderados o democráticos, aunque puedan atravesar ascensos o declives, lo hacen de manera más gradual y sostenida. Aristóteles observa que, así como las constituciones enfermas y los barcos mal manejados sucumben ante el más mínimo error, los peores gobiernos requieren el mayor cuidado. Las democracias grandes y diversas suelen mantener su estabilidad gracias a la pluralidad que las define, mientras que las oligarquías y tiranías deben destinar grandes recursos para mantener el orden. Aristóteles no se habría sorprendido al ver que los regímenes autoritarios contemporáneos restringen el acceso a Internet, prohíben manifestaciones y derechos de asociación, o ejercen control sobre los jueces. Todo con el fin de someter a la población. Tampoco le habría asombrado la fragilidad inherente a estos sistemas. El gobierno de la virtud. Al cuestionar cuál es la mejor forma de gobierno, cualquier sociedad debe comenzar con estas preguntas fundamentales: ¿qué tipo de vida buscamos para quienes habitan en ella? ¿Cómo definimos una vida plena? Aunque los bienes externos son relevantes para alcanzar el bienestar, Aristóteles destaca que, por lo general, estos se logran a través de las virtudes del alma, como la honestidad, la templanza, entre otras. Mientras los bienes materiales tienen un límite y pueden corromper al poseedor cuando se acumulan en exceso, las virtudes personales son ilimitadas y pueden generar efectos positivos sin fin. La virtud y la acción correcta no surgen por casualidad, y sin ellas no es posible construir un Estado ni una sociedad próspera. Si la vida más plena para un individuo radica en la búsqueda de la virtud, como ve Aristóteles, el Estado debe estar organizado para guiar a sus ciudadanos hacia esa virtud. No debe limitarse a regular mercados, respaldar contratos o garantizar la defensa. Para prosperar y avanzar, el Estado debe aspirar a objetivos más elevados. El mensaje de Aristóteles es contundente: el propósito del Estado es lograr la felicidad y la elevación de sus ciudadanos. Deseo que este video te haya resultado valioso.
En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.